Mendoza. Lisandro. Buen día, hijito. ¿Qué es el control de calidad de medicamentos? Ya, está muy bien. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y varios autores nos dan definiciones que en realidad dicen lo mismo, un conjunto de procesos, ¿no es cierto? Un conjunto de técnicas, de procedimientos, porque habíamos dicho, no es una técnica, no es un solo procedimiento, es un conjunto. Y el fin es la preparación uniforme de lotes de medicamentos. Entonces, ¿qué hacemos con el control de calidad? Estamos garantizando que un lote de medicamentos cumpla con las especificaciones que nos da la farmacopea. A eso nosotros denominamos control de medicamentos, conjunto de procesos con el objetivo de obtener lotes uniformes de medicamentos de acuerdo a las especificaciones de la farmacopea. ¿Cuáles serán esas especificaciones de la farmacopea? ¿Quién puede decirme qué especificaciones nos da la farmacopea? ¿Nayeli Vázquez está? ¿Quién podría decirme qué especificaciones nos da la farmacopea? Así es, entonces, primero la identidad, la efectividad, la potencia. Hemos dicho potencia, fuerza con la que actúa el medicamento, la pureza y la inocuidad. Para eso, para realizar ese control de calidad de medicamentos, no podemos abarcar la totalidad del lote. Porque si nosotros quisiéramos hacer el control de calidad de un lote, por ejemplo, de comprimidos, en una industria farmacéutica con capacidad económica media, estamos hablando de 10,000, de 20,000 comprimidos. No podemos abarcar la totalidad del lote. ¿Cuáles son las limitaciones para no hacer ese control al 100% del lote? ¿Qué limitaciones presenta? Rilma Álvarez, ¿está? Priscila Salazar. Nicole Crespo. ¿Alguien que quiera responder? ¿Cuáles son las limitaciones para no realizar la inspección del lote, de la totalidad del lote? Doctor, A ver, Daniela Paca, que nos diga, Lisandro. ¿sería el tiempo y el costo? Ya, el tiempo para realizar el análisis, el costo que llevaría a realizar la totalidad del lote y además el número de personal. No puede hacer un solo farmacéutico, tendría que tener esa industria un departamento de control de calidad bastante grande con mucho personal. Entonces, esas son las tres principales limitaciones. Y finalmente,
Cuando nosotros realizamos el muestreo, hay 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Elizabeth Copa. Laura Ibarra. Cielo, hijita. Doctora, sería la toma de muestra como primero, después reducción de la muestra ¿Ya? y por último sería la preparación de la muestra. Exacto. Entonces tenemos 3 etapas del procedimiento de muestreo. Toma de muestra, reducción de muestra y preparación de la muestra analítica. La reducción de la muestra, ¿a qué tipo de formas farmacéuticas se aplica? ¿A las formas sólidas, doctora? A formas farmacéuticas sólidas. Exactamente. Entonces, de esas 3 etapas, la reducción de muestras solamente se aplica a las formas farmacéuticas sólidas y para ello se utilizan 2 métodos. ¿Cuáles son esos 2 métodos? Helen Vilca. Danitza, le escucho, hijita. El método de cuarteo y conificación, doctora. Muy bien. Entonces, para la reducción de la muestra que se aplica a formas farmacéuticas sólidas, existen 2 métodos, conificación y cuarteo. Muy bien, entonces con esa retroalimentación, no sé si alguno tiene alguna duda, tiene alguna pregunta. Muy bien, entonces empezaríamos el nuevo tema que corresponde a identificación. Nosotros ahora vamos a hablar de la identificación y o confirmación de productos farmacéuticos y materia prima. Cuando nosotros hablamos de este término identificación y nos ponemos a pensar como farmacéuticos, ¿qué es la identificación? ¿Qué es la confirmación? Va a ser el primer paso dentro del control de calidad. Una vez que ese farmacéutico ha realizado el muestreo, ya sea de la materia prima, del producto en etapa intermedia de producción o del producto terminado, el primer paso que se le plantea al farmacéutico es el de la identificación. ¿Y por qué les digo el primer paso al farmacéutico? Y además en cualquier circunstancia del ejercicio profesional. Porque ustedes saben que como farmacéuticos tenemos varios campos de acción. Uno de ellos, el de medicamentos. Y después del muestreo, el farmacéutico lo primero que debe hacer es confirmar, es identificar si se trata o no de esa materia prima, si se trata o no de ese principio activo o de esa sustancia auxiliar. Ahora, si ese farmacéutico está en el área bromatológica con alimentos, de la misma manera, una vez que ha hecho la toma de muestra, lo primero que va a hacer es identificar. Y ese farmacéutico en el área toxicológica, cuando ha ocurrido una intoxicación, ¿qué es el farmacéutico? Lo primero que hace es identificar de qué tóxico se trata, qué tóxico ha causado la intoxicación o el envenenamiento. Entonces, por eso se dice que la identificación es el primer problema, es el primer paso que se plantea al farmacéutico en cualquier circunstancia del ejercicio profesional. Y este va a ser un problema prioritario, fundamental. ¿Por qué va a ser prioritario? ¿Por qué va a ser el primer problema? Porque todos los otros estudios van a estar supeditados a este resultado.
Si cuando hacemos las pruebas de identificación o confirmación nos da positivo, si se trata de este principio activo, si se trata de esta materia prima, se va a ejecutar los siguientes pasos de acuerdo a lo que indica la farmacopea. Pero si nos sale negativo, nosotros hemos confirmado, hemos identificado un principio activo y es negativo, no se trata de ese principio activo, no se trata de esa materia prima, automáticamente todas las otras pruebas de control de calidad quedan descartadas. No se aplica a las otras pruebas de control de calidad. Por eso se dice que es un paso previo, es un paso prioritario, es el primer paso dentro del laboratorio de control de calidad, porque este resultado nos va a permitir continuar con el análisis o suspender el estudio. Y es de importancia, es fundamental la identificación. ¿Por qué? Porque los medicamentos elaborados, ¿a quiénes están destinados? A nuestros semejantes, a seres humanos. Y por lo tanto, todo medicamento que esté en el comercio debe garantizar que no va a causar daño, debe garantizar inocuidad, debe garantizar calidad. Y solamente vamos a garantizar desde ese primer paso, que es la identificación. Y por eso existe un autor argentino, Kiger, que ha reportado en la Federación Farmacéutica Internacional una serie de casos en los que la falta de una oportuna identificación ha causado, ha desencadenado. ¿Y eso por qué se ha producido? Por la exagerada confianza del farmacéutico en el proveedor mayorista. Les he indicado, normalmente la industria farmacéutica no produce la materia prima. ¿Qué hace la industria farmacéutica? Compra la materia prima. Entonces, cuando la materia prima llega al laboratorio de control de calidad, es función del farmacéutico, como primer paso de control de calidad, realizar las pruebas de identificación y verificar si coincide con el rótulo. Si coincide con el rótulo, se continúan los otros pasos de control de calidad. Pero si no coincide, hay que realizar otras pruebas de identificación hasta llegar a qué producto se trata. Y cuando se iniciaba el control de calidad, ¿qué ocurrió? El farmacéutico compraba la materia prima, llegaba con un rótulo y el farmacéutico obviaba ese primer paso que era la identificación. ¿Por qué? Porque tenía el rótulo y se procedía a producción. Hoy el farmacéutico en producción no va a iniciar ese proceso de producción si no tiene la garantía de calidad, si no tiene ese informe de control de calidad donde el primer paso diga se trata de este producto. Y continúe con los análisis de control de calidad. Sin ese informe de control de calidad, el farmacéutico no va a iniciar el proceso de producción. ¿Por qué? Porque se va cuidando las espaldas, porque cualquier caso como estos, por más benigno, por más serio o grave que sea, ¿quién asume la responsabilidad? No va a asumir el dueño de la industria farmacéutica, va a asumir el farmacéutico. Tal vez no tanto en producción, sobre todo en control de calidad, pero también el farmacéutico en producción lleva un problema legal. ¿Por qué? Porque no ha verificado el informe de Departamento de Control de Calidad, que garantiza que puede utilizar esa materia prima en producción. Y como les digo, esa exagerada confianza del farmacéutico en el proveedor mayorista ha llevado a una serie de casos que ese autor argentino los ha enumerado y los ha reportado a la Federación Farmacéutica Internacional. Y en la Federación Farmacéutica tenemos una serie de casos que los ha clasificado en benignos, en serios y en graves. Por ejemplo, entre los casos benignos, envases
con carbonato de calcio o carbonato de sodio en lugar de kaolín. Entonces, el envase estaba rotulado con kaolín y lo que en realidad tenía era carbonato de sodio. En otros casos, carbonato de calcio. Otros que en realidad tenían hexamida cuando el rótulo decía bicarbonato de sodio. Eran casos benignos que no han causado la muerte, han desencadenado reacciones adversas, pero que no han llevado a la muerte. Ha habido casos más serios de intoxicaciones que en algunos casos han producido muerte. Por ejemplo, envases con codeína en lugar de cafeína. Estaba rotulado con cafeína y lo que contenía era codeína. Envases rotulados con sulfato de quinina cuando en realidad contenían sulfaguanidina. Y casos más graves. ¿Por qué graves? Porque han desencadenado la muerte de muchas personas. Y eran envases rotulados con clorhidrato de papaverina cuando en realidad contenían fenobarbital. Y uno de los peores casos, envases rotulados con azúcar cuando en realidad contenían cianuro de potasio. Y ustedes dirán, ¿por qué azúcar? Por cianuro de potasio. Si ustedes se fijan en el azúcar y se fijan en el cianuro de potasio, no hay diferencia en la forma de presentación. Entonces es muy fácil confundir. ¿Y qué nos va a garantizar? Las pruebas de identidad del control de calidad. Parece broma confundir un azúcar con cianuro de potasio, pero son casos que se han dado y que lastimosamente han producido la muerte de muchos semejantes, de muchos seres humanos. Evidentemente los farmacéuticos han pagado con penas de cárcel, pero lastimosamente hay vidas que se han perdido. Y simplemente por la exagerada confianza del farmacéutico al omitir estas pruebas de identificación. Otro caso muy conocido se ha dado en Francia, donde un farmacéutico francés, Plumereau, ha relatado lo que ocurrió en Francia. Sale al mercado una crema antiescaldante para lactantes, con mucha promoción. Y cuando las madres empiezan a utilizar en los niños con escaldaduras, empieza a ocurrir muertes. Reportan más de 150 niños muertos. Se retira el producto del mercado, se hacen los controles de calidad. ¿Y qué ocurre? En lugar de tener óxido de zinc, porque el principal principio activo del antiescaldante es el óxido de zinc. Al hacer el control de calidad, las pruebas de identificación, se constata que no tenía óxido de zinc, tenía anhídrido arsenioso. Y ustedes saben que el arsénico, en cantidades muy pequeñas, de 8 a 10 partes por millón, produce la muerte. Imagínense, estamos hablando de partes por millón. Entonces, ha habido esa omisión del farmacéutico en el primer paso de control de calidad, que es la identificación. Y a partir de ese momento, la Federación Farmacéutica Internacional, conjuntamente con organismos internacionales como la OMS, la OPS, nos indican y mandan un reporte a todos los gobiernos, indicando que en el campo de los medicamentos no existen sustancias absolutamente inocuas, como antiguamente se pensaba. Se pensaba que al ser sustancia auxiliar, un almidón, un bicarbonato, un azúcar era inocuo. Y esta Federación Farmacéutica, conjuntamente con estos organismos internacionales, dice, en el campo de medicamentos no existen sustancias absolutamente inocuas, por lo que toda materia prima utilizada en medicamentos en producción debe ser sometida a un control de calidad, iniciándose desde las pruebas de identificación. ¿Y cuáles fueron los orígenes del problema?
Los orígenes de este problema asociado a la identificación fueron, primero, la elevada potencia. Nosotros sabemos que hoy en día, desde que se ha dado la industrialización, la materia prima ya no viene de fuentes naturales. La materia prima se produce por síntesis orgánica. Y al obtenerse por síntesis orgánica, conlleva una elevada potencia de las moléculas obtenidas por este medio, y al ser potentes, conllevan el riesgo de la toxicidad. Por eso es que tampoco podemos salirnos de la dosis terapéutica. ¿Por qué? Porque podemos caer rápidamente en lo que es la dosis tóxica. Otro origen, el paso de medicamentos por intermediarios. Y ustedes dirán, ¿por qué intermediarios? Muchas veces de la industria farmacéutica, cuando se ha producido un lote, la industria no comercializa directamente. Existen intermediarios que fraccionan y comercializan a las farmacias. Y en ese fraccionamiento, muchas veces hay cambio de rótulo, hay pérdida del rótulo. Por eso que el farmacéutico realiza estos controles de calidad, no solamente en la industria, sino también debería realizarlos en los intermediarios. U otro origen, la similitud de nombres. Hemos hablado de cafeína y codeína, que muchas veces, cuando no es farmacéutico el que realiza esto, puede confundir el nombre, o un sulfato de quinina por una sulfaguanidina. Por otro lado, errores involuntarios. Somos seres humanos. Por eso, como farmacéuticos, debemos tener el máximo cuidado. En muchos casos ha habido adulteración. Y ustedes saben que la adulteración la realiza el hombre de manera premeditada. Y siempre que escuchen la palabra adulteración, es con fines de lucro, con fines de querer ganar más. Sabotajes en el proceso. Ahora ya no vemos mucho sabotaje. Cuando se inició la industrialización del medicamento, aparecieron industrias y las industrias fueron multiplicándose. En ese caso había sabotajes de una industria a otra. Otro factor, la inestabilidad de las drogas. Por eso es que la materia prima, tanto la materia prima como ya la especialidad farmacéutica, tiene una fecha de expiración, tiene una fecha de caducidad que está relacionada con la estabilidad. Y a partir de esa fecha, como farmacéuticos no estamos garantizando. Cuando ponemos una fecha de expiración, hasta esa fecha como farmacéuticos estamos garantizando la vida útil de ese medicamento. Y otro factor, la pérdida o la destrucción del rótulo. Entonces son factores, son orígenes que han dado a este problema de la identificación. Y como farmacéuticos, nosotros debemos manejar los conceptos. ¿Qué es identificar? Cuando yo hablo de identificar, ¿qué es identificar? Al identificar, estoy reconociendo por medios idóneos si es o no lo que estoy buscando. Y para identificar, estoy diciendo es reconocer. Y al reconocer, ¿qué voy a hacer? Voy a examinar cuidadosamente una sustancia. Voy a establecer su identidad y además su naturaleza. Eso es la identificación entonces. Reconocer. Y al reconocer estoy examinando para establecer identidad y naturaleza. Otro término que utilizamos mucho, caracterizar. Cuando me piden caracterizar, me están pidiendo determinar características particulares de una determinada materia prima o de un determinado principio activo. ¿Y qué características particulares, qué atributos peculiares puedo determinar? Puedo determinar tal vez su solubilidad, tal vez su punto de fusión o su punto de ebullición. Entonces, nosotros debemos manejar con propiedad los términos. Y cuando hablo de confirmar,
llego a la certeza definitiva, ¿es o no es este producto? Pero para usar este término y no identificar, porque confirmar o identificar, al confirmar o al identificar, voy a llegar a una certeza definitiva. Pero hay una diferencia. Para identificar y llegar a esa certeza definitiva, voy a necesitar más pasos, voy a necesitar caracterizar. ¿Por qué? Porque cuando utilizo el término identificar, lo voy a utilizar cuando esté frente a un producto desconocido. Entonces, cuando esté frente a una materia prima desconocida, cuando esté frente a un principio activo desconocido, cuando esté frente a una sustancia auxiliar desconocida o a una especialidad farmacéutica desconocida, el término que utilice va a ser identificar. Y cuando utilice ese término identificar, supone más pasos que la confirmación, porque el término confirmar lo voy a utilizar para un producto conocido, que tenga un rótulo, que tenga un nombre. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la práctica, lo que vamos a hacer es las pruebas de confirmación, porque cada uno va a llegar con su medicamento que tiene un rótulo, que tiene un nombre. Y al tener un rótulo, nosotros vamos a aplicar las pruebas para ese rótulo, para ese principio activo, para esa materia prima. Esa es la diferencia entre la terminología. Y cuando utilicemos como farmacéuticos diferenciar, lo vamos a utilizar para distinguir una sustancia de otra muy semejante. No podemos diferenciar en medicamentos los comprimidos de los jarabes. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. Este término diferenciar lo vamos a utilizar, por ejemplo, para diferenciar dos lotes de jarabes, para diferenciar dos lotes de comprimidos, para diferenciar dos lotes de inyectables. Entonces, el término diferenciar en medicamentos se aplica para distinguir una sustancia de otra muy semejante. ¿Y qué recursos vamos a utilizar para identificar? Cuando hablo de identificar, es cuando estoy frente a una sustancia desconocida. Y cuando estoy frente a una sustancia desconocida, lo primero que voy a hacer es la caracterización organoléptica. Y cuando hacemos la caracterización organoléptica, estamos hablando de una primera aproximación a la sustancia de la cual podría tratarse. Y para eso vamos a aprovechar la observación sensorial, las propiedades selectivas y eliminatorias de la observación sensorial. Por ejemplo, vamos a utilizar la vista para detectar el color, el aspecto que tiene nuestra materia prima, nuestra forma farmacéutica. El olfato para sentir el olor, que muchas veces es propio de un producto. O vamos a sentir el tacto, la consistencia, si es granular, si es un polvo fino. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder utilizar los sentidos. El único sentido que no utilizamos, a diferencia de los alimentos, es el gusto. No podemos probar porque podemos correr el riesgo de que sea una sustancia tóxica, como en el caso del azúcar y el cianuro de potasio. Pero entonces la caracterización organoléptica nos vaya a proporcionar información importante que nos acerque a la sustancia, a la materia prima de la cual podría tratarse. Después tenemos las pruebas de orientación, que son operaciones preliminares que nos pueden ayudar a descartar algunas incógnitas. Y entre las pruebas de orientación recurrimos a las constantes físicas.
Entonces, ¿qué constantes físicas podemos aplicar? Punto de fusión, punto de ebullición, índice de refracción, grado de rotación óptica, la solubilidad, que son características que algunas pueden coincidir, pero no van a coincidir todas. Entonces, una vez que se han aplicado estas constantes físicas, inmediatamente con un software introducimos y nos va a dar de qué producto se trata. ¿Qué producto farmacéutico tiene esas constantes físicas? Tiene esas 4 o 5 constantes físicas. Una podrá coincidir con otras, pero no las 4. Por eso, las pruebas de orientación con estas constantes físicas nos acercan a la materia prima, sea principio activo, sea sustancia auxiliar, de la cual podría tratarse. Y una vez que hemos realizado estas constantes físicas, podremos aplicar, si se trata de compuestos inorgánicos, las marchas analíticas sistemáticas. ¿Por qué se llaman sistemáticas? Porque debemos realizarlas de manera ordenada y por eso son de fácil aplicación. Ustedes han visto en la química analítica cualitativa, donde son como recetas de cocina. Las aplicamos para aniones y para cationes. Y son cualitativas, simplemente nos dirán, ¿hay o no este producto? Y cuando se trata de compuestos orgánicos, desde luego, es un proceso más largo cuando es el compuesto orgánico. Debemos partir de un análisis elemental. Como su nombre nos dice, análisis elemental nos ayuda a descubrir la presencia de elementos químicos. Por ejemplo, halógenos o algún metal como el hierro, el cobre, el mercurio, el arsénico o en la presencia de nitrógeno. En una segunda etapa realizaremos un análisis funcional. En el análisis funcional, nosotros ya en función a qué elemento hemos descubierto, si hay nitrógeno, analizaremos grupos funcionales para nitrógeno. Por ejemplo, si nosotros tenemos nitrógeno, investigaremos si hay alcaloides. Investigaremos si hay sulfonamidas. Lo mismo si hay azufre. Voy a investigar sulfonamidas. Y así se hace el análisis funcional para familias de sustancias, para luego pasar a los ensayos de solubilidad. Solubilidad en agua y en éter, en función a que si es polar o no es polar. Y esa misma solubilidad vamos a ensayar en soluciones ácidas y soluciones alcalinas. Y esto va a estar en función a los grupos funcionales. Entonces, de esa manera vamos individualizando la materia prima de la cual se trata, para llegar a la certeza definitiva, a la identificación de un producto desconocido. Y una vez que hemos identificado, debemos etiquetar. Y para etiquetar nuestros productos farmacéuticos o la materia prima de uso farmacéutico, las etiquetas deben ser uniformes en cuanto a límites de longitud y de ancho. ¿Qué longitud deben tener las etiquetas? De 25 a 35 milímetros y deben tener un ancho de 10 a 13 milímetros. Y desde luego que para cada principio activo existen colores, de manera que ese farmacéutico pueda identificar rápidamente, no solamente por el nombre, sino también por el color de la etiqueta.
Y para eso existen colores que están estandarizados a nivel internacional. Por ejemplo, si nosotros en la industria tenemos relajantes musculares, van a tener una etiqueta de color rojo fluorescente. Pero si estamos frente a tranquilizantes, ese color rojo fluorescente va a ser rojo fluorescente total. Para relajantes musculares, el rojo fluorescente, pero con líneas diagonales blancas. Si estamos frente a una morfina, que es un narcótico, va a tener un color azul con líneas diagonales blancas. Si estamos frente a un anestésico local, una lidocaína, por ejemplo, un color gris. Si estamos frente a una adrenalina, un color violeta. Estos colores son estandarizados a nivel internacional, de manera que cuando se almacene la materia prima o se almacene estos medicamentos, las etiquetas de las zonas de almacenamiento tengan estos colores. Entonces, ahí tienen la forma de etiquetar con los colores, respetando las dimensiones, tanto en ancho de 10 a 13 milímetros, como en largo de 25 a 35 milímetros. Y como les digo, estos son parámetros a nivel internacional. Entonces, con esto habríamos visto este tema de identificación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Muy bien, si no hay dudas, la próxima semana, de todas maneras. Sí, hijito. Doctora, tenía una duda. Y si alguna no se cumpliese con alguno de los requerimientos, ¿dónde se hace el reclamo o cómo se procede? En realidad, ¿qué debería ocurrir? Si es que no ha causado un problema de salud pública, de reacciones adversas, de intoxicación, desde luego no va a haber denuncias. La gente sigue utilizando el producto y no hay denuncias. Pero, ¿qué debería ocurrir? Nosotros hemos dicho que el gobierno tiene a través del ministerio un laboratorio de control de calidad, que es el CONCAMID en La Paz. Y ese laboratorio de control de calidad CONCAMID debería haber por lo menos en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. De manera que el CEDES tiene su departamento de farmacia. A través de esa regional de farmacias, debería estarse haciendo la toma de muestra sorpresa, tanto en la industria farmacéutica como en las farmacias. Entrar el CEDES a través de su departamento de farmacia a una industria farmacéutica de manera sorpresiva y realizar muestreos, tanto de materia prima como de producto terminado. Y lo mismo proceder en la oficina, en las oficinas de farmacias, de la zona norte, de la zona sur, de la zona este, de la zona oeste. Y mandar a los laboratorios de control de calidad para verificar la calidad de la materia prima, no solamente en identidad. Y si se detecta alguna anomalía, existen normas. Primero, una multa. Hay laboratorios que han cerrado. Había un laboratorio Bilsterman hace unos 20 años atrás que se caracterizaba, ¿por qué? Porque lastimosamente utilizaba drogas de mala calidad. Y cuando hablo de droga me refiero a la materia prima. Puede ser principio activo, puede ser sustancia auxiliar. Primero viene una multa. Segundo viene una multa más un cierre temporal. Y si recae la industria, viene un cierre definitivo. Entonces, existe normativa para la sanción. Pero eso es cuando se detecta. Lastimosamente, CONCAMID no abastece a todo Bolivia. Y las departamentales de farmacia, dependientes del CEDES,
no realizan o realizan muy poco esta toma de muestras, este muestreo para su respectivo control de calidad, porque un solo laboratorio no abastece. Entonces, ahorita el CONCAMID más se dedica al registro sanitario, a realizar pruebas de control de calidad para otorgar registro sanitario. Aunque ahora podemos ver mucho más que antes, ante los reclamos, podemos ver que ya la AGMED, la Agencia de Medicamentos en Bolivia, está sacando reportes de medicamentos que han sido sacados del mercado. Si ustedes entran a la AGMED, van a ver que están saliendo reportes, pero sobre todo estos medicamentos que están siendo reportados, que no deben ser utilizados por la población, que deben ser retirados del mercado, son los medicamentos y productos de uso cosmético que entran de contrabando, que no tienen registro sanitario. Yo quisiera que ustedes visiten las páginas de AGMED y van a ver que saca reportes y dice, este producto debe ser retirado del mercado. Y se supone que en función a esto, el departamento de farmacia de los sedes departamentales deberían estar haciendo inspecciones en las farmacias retirando esos productos. Deberían estar haciendo inspecciones en los lugares de venta de estos productos, porque ustedes saben, los medicamentos no solamente se venden en las farmacias. Ustedes van por la Punata, existen puestos donde venden medicamentos. Y que lastimosamente los departamentos de farmacia del SEDES, a nivel Bolivia les hablo, no realizan los controles o realizan alguna vez, cuando eso debería ser diario, semanal y mensual. Pero muchas veces no lo hacen porque el CONCAMID no abastecería con tanto análisis, con tanta muestra. ¿Alguna otra duda que tengan? Por mi parte, no, doctora, gracias. Ya, hijita. ¿Alguna otra duda? Ya, si no hay dudas, entonces pasaríamos a un nuevo tema que es la pureza. Una vez que nosotros hemos identificado o confirmado un principio activo, el segundo paso dentro de ese control de calidad es la determinación de la pureza. Y les aclaraba, cuando hablo de drogas, me refiero a la materia prima, que puede ser principio activo o sustancia auxiliar. Pero también estos ensayos de pureza se aplican ya al medicamento terminado, a la especialidad farmacéutica. Y cuando nosotros hablamos de pureza referida a medicamentos, esta expresión de pureza tiene un sentido relativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando nosotros realicemos el control de calidad referido a pureza, no esperemos encontrar un producto 100% puro, una materia prima 100% pura, una especialidad farmacéutica con un principio activo o sustancias auxiliares 100% puras. La pureza es relativa. Por eso es que cuando revisan la farmacopea les va a dar, por decirles, diclofenaco sódico, se acepta una pureza del 95 al 98%. O para un ácido acetil salicílico, del 96 al 98%. Hay un rango mínimo y hay un rango máximo, que puede llegar al 100%. Pero como farmacéuticos sabemos que no vamos a encontrar un principio activo, una materia prima 100% pura. Por eso es que cuando nos dan los estándares, no llega al 100%. Porque si no, nosotros hablaríamos de una pureza absoluta. ¿Por qué? Porque cuando es 100% puro, es una materia prima demasiado cara. Para llegar al 100% de pureza, los costos se elevan demasiado. Por eso hablamos de una pureza relativa. Sin embargo, también como farmacéuticos sabemos
que ningún medicamento, ninguna materia prima va a ser utilizada tal como se la obtiene de la naturaleza o por síntesis orgánica, sino que debe ser sometida a un proceso de purificación. ¿Y qué significa someter a un proceso de purificación? Todo proceso de purificación, ¿qué significa? Eliminar impurezas. Entonces, si yo parto de un lote de materia prima de 1000 kilos y someto a ese proceso de purificación, y en ese proceso de purificación elimino 100 kilos de sustancias extrañas, de contaminantes, en ese proceso de purificación, al purificar, estamos eliminando todo lo extraño, todo lo que está contaminando, todo lo impuro. Entonces, ¿qué significa ese proceso de purificación? Que en ese proceso de purificación ha habido pérdidas progresivas e irrecuperables. Pérdidas que no se pueden recuperar porque son contaminantes, son sustancias extrañas. Y a mayor purificación, mayor pérdida. Entonces, si yo he comprado un lote de materia prima de 1000 kilos y en ese proceso de purificación he perdido 200 kilos, he pagado por ese lote, por decirles, por los 1000 kilos, 1000 bolivianos. Es un supuesto. Termino el proceso de purificación, que implica costos, porque ese proceso de purificación lo tengo que realizar con equipo adecuado, con reactivos necesarios. Entonces, en ese proceso de purificación estoy invirtiendo recursos. Y en ese proceso de purificación he perdido 200 kilos. Entonces, si yo pagué 1000 bolivianos por 1000 kilos, después del proceso de purificación tengo solamente 800 kilos. Por esos 1000 bolivianos tengo 800 kilos. Y en ese proceso de purificación he invertido dinero. Entonces, ¿qué ocurre? En ese proceso de purificación no solo se está perdiendo materia prima contaminante, sino estoy incrementando el costo de esa materia prima. Por eso es que no se llega a la pureza absoluta. Como farmacéuticos, realizamos un balance pureza-costo. Y estos lineamientos van desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Federación Farmacéutica Internacional. Y dentro de ese balance pureza-costo, todas las farmacopeas no nos van a dar un 100% de pureza. ¿Por qué? Porque hacen este balance pureza-costo. ¿Qué dice? A mayor purificación, mayor costo del producto. Por lo tanto, se debe trabajar con una pureza relativa, que tenga un límite inferior y un límite superior, dentro de los cuales se acepte ese producto. Y aquí tenemos un ejemplo clásico, el cloruro de sodio, que se obtiene de la sal de roca, que se utiliza esta sal de roca como materia prima, con una calidad industrial y una pureza del 95%. ¿Qué significa que tenga una pureza del 95%? Que 5% para llegar al 100% son sustancias extrañas, son contaminantes. Y esa sal de roca, el precio por kilo es de 1 boliviano. La sal de cocina, si purificamos un poco esa sal de roca del 95 al 99%, se convierte en el cloruro de sodio, la sal de cocina, de uso alimenticio, con una calidad de puro, pero el costo al purificar del 95 al 99 sube. Hoy en día casi ya no 2.5, casi 4 o 5 bolivianos por kilo. Si purificamos un poco más ese cloruro de sodio de uso alimenticio con calidad puro, con una pureza del 99 al 99.5,
y obtenemos un cloruro de sodio de uso terapéutico, farmacopea, el costo asciende. Hoy en día ya no 20 bolivianos, hoy en día casi 60 bolivianos. Y miren la purificación del 99 al 99.5, cómo sube el costo. Si subimos esa purificación del 99.5 al 99.9%, vamos a obtener un cloruro de sodio de uso analítico para los análisis de control de calidad, con calidad pro análisis y una pureza del 99.9%, con un costo anterior de 96 bolivianos por kilo. Hoy, casi 180 bolivianos el kilo. Entonces, vean cómo ese proceso de purificación va aumentando los costos. Por eso es que en medicamentos utilizamos la calidad farmacopea con un 99.5%, porque si llegaríamos al 100%, imagínense el costo. Sería lo ideal, pero no es real, porque obtendríamos medicamentos, especialidades farmacéuticas inaccesibles para las mayorías. Por eso, Johnson, un autor americano, ¿qué nos dice? Que una droga útil, que a un 99% de pureza, sería una sustancia económica para fabricar un medicamento, ese mismo compuesto a un 99,99% de pureza, no sería más que una curiosidad académica por su costo. Entonces, haciendo ese estudio, haciendo ese balance pureza-costo, con apoyo de organismos internacionales, se han dado los lineamientos y hoy todas las farmacopeas trabajan con una pureza relativa. Con una pureza relativa. ¿Por qué? Porque purificar y tratar de obtener una pureza absoluta, lo único que haría es aumentar los costos de manera que las poblaciones más vulnerables, las poblaciones de escasos recursos, no tendrían acceso a los medicamentos. ¿Qué peligros y desventajas tienen las impurezas? Las impurezas presentan 4 tipos de peligros. Hay impurezas tóxicas. Como su nombre nos dice, impurezas tóxicas van a generar intoxicación, van a generar toxicidad. Y uno de los casos más graves es el caso del arsénico. ¿Por qué? Porque el arsénico se va acumulando en el organismo, tiene una capacidad de acumulación. Y ya les he dicho, de cuando llega de 8 a 10 partes por millón, ¿qué ocurre? Genera una intoxicación que puede desencadenar la muerte. Y lastimosamente el arsénico está en gran parte de la materia prima. Por eso es que cuando se hace la purificación, lo primero que debe eliminarse son estas impurezas tóxicas. Son estas impurezas tóxicas. Otro caso es el del bario o el del plomo. Y ustedes dirán, plomo en los medicamentos. El plomo estaba hasta hace unos 20 años atrás, hasta en las aleaciones de los equipos utilizados en la producción de medicamentos y que interactuaban con la materia prima. Y ustedes saben, han visto en toxicología, ¿qué intoxicación produce el plomo? ¿Qué se llama la intoxicación crónica por plomo? ¿Quién puede decirme? ¿Qué se llama la intoxicación crónica por plomo? Saturnismo, doctora. Saturnismo, el saturnismo. Entonces, ¿cómo se ha detectado todo esto de las intoxicaciones? Justamente porque los pacientes empezaban a padecer de saturnismo. Entonces, hay
metales como el plomo, que son terriblemente tóxicos y que pueden causar mucho daño. Les decía del bario. El bario, ¿en qué se utiliza? Sobre todo de uso radiológico, que es una impureza tóxica. Por eso, ¿qué bario se utiliza cuando se va a utilizar como medio de contraste? El bario insoluble, de manera que no se mezcle con los fluidos orgánicos y pueda ser desechado. ¿Por qué? Porque el bario soluble es una impureza tóxica. O en los medicamentos. Por eso fue eliminada la fenacetina. ¿Por qué? Porque contenía la parafenetidina. ¿Y qué ocurría? Cuando se consumía fenacetina, se desdoblaba o se degradaba y eliminaba la fenetidina. En el ácido paraminosalicílico se va eliminando el paraminofenol. O en la benzocaína se va eliminando el aminobenzoico o los nitrobenzoatos, que son impurezas tóxicas. Otro grupo de impurezas son las impurezas potentes. ¿Por qué potentes? Porque si bien no generan toxicidad, pero su presencia en muy pequeñas cantidades desencadena reacciones adversas indeseables. Por ejemplo, tenemos los pirógenos e inyectables. ¿Y qué son pirógenos? Son sustancias extrañas. Pueden ser partículas de polen, pueden ser pelos, partículas de polvo que generan reacciones adversas. Muchas veces, cuando inició la industria farmacéutica, ¿cómo se hacía el control de calidad de los pirógenos? Con una lupa grande y un foco. El farmacéutico pasaba el inyectable a través de la lupa, tras la lupa, con el foco, y observaba si no habían partículas de polvo, si no habían pelos. Pero imagínense, tendría que tener tan buena vista ese farmacéutico para observar pelos, que era imposible. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezó a ocurrir reacciones adversas. Al paciente se le colocaba el inyectable, el paciente decía, le han colocado este inyectable, ¿no ha tenido alguna reacción alérgica? Decía, no. Le colocaba y de repente aparecía con una reacción alérgica. No era porque era alérgico al producto, era por la presencia de pirógenos. Y lo mismo ocurría con las heteroalbúminas, en los sueros antimicrobianos o en los sueros antitóxicos, que desencadenaba una enfermedad, la enfermedad sérica. Entonces, esas son impurezas potentes. No desencadenan toxicidad, pero en pequeñas concentraciones desencadenan reacciones adversas. Existe otro grupo, las impurezas que generan alteraciones. Impurezas que actúan como agentes de alteración. Y ahí tenemos la humedad. ¿Qué es la humedad? El agua, el vapor de agua, que no lo vemos, pero tenemos humedad. En mayor o menor grado hay humedad. Por eso es que muchas formas farmacéuticas hay que conservarlas o vienen con un dispositivo que va absorbiendo la humedad, que no permite que ataque esa humedad al medicamento mismo. Si ustedes dejan un comprimido efervescente, sacan de su envase, lo dejan en su mesita, se olvidan tomar, vuelven después de 2 horas, ponen al vaso, ya no produce la misma efervescencia. ¿Por qué? Porque ha ido con la humedad del medio ambiente, poco a poco ha ido perdiendo su efervescencia. ¿Y qué significa eso? Que no es solamente que ha perdido su efervescencia, sino se ha producido una degradación. Y en esa degradación puede haberse generado productos, otros productos, que puedan desencadenar reacciones adversas. O en el caso de la aspirina. La aspirina, por algún motivo ha sacado de su blister
lo ha dejado sobre su mesa, después de 4 horas vuelve a querer tomar. Pero esa aspirina ha empezado con la humedad del medio ambiente a sufrir ese proceso degradativo y a formar otros compuestos. Ya no va a producir el efecto terapéutico. Puede desencadenar otra reacción adversa. Otra impureza que genera alteración, los metales, que actúan muchas veces como catalizadores, acelerando las reacciones. Por ejemplo, el cobre, el hierro. Y ustedes dirán, ¿dónde está el cobre? ¿Dónde está el hierro? Antes, los equipos utilizados, sobre todo para mezclar la materia prima y obtener el medicamento, eran aleaciones de metales. Y muchas veces estos interactuaban con la materia prima. Por ejemplo, cuando se producía la vitamina B12, ¿qué ocurría? Si había trazas de cobre, atacaba esa vitamina B12, la destruía. O el hierro, cuando se producía la penicilina, atacaba la penicilina y empezaba el proceso de degradación, de reducción. Entonces son impurezas que generan alteraciones. Y había un cuarto grupo, las impurezas que producen incompatibilidades farmacoterapéuticas. No solamente farmacotécnicas, sino también terapéuticas. Y ahí tenemos el agua potable, o deficientemente destilada, o deficientemente desionizada, que empieza a producir precipitados. Por eso es que en producción de medicamentos no se utiliza agua potable. Utilizamos agua destilada o agua desionizada, justamente para evitar los precipitados. Cuando ustedes van a hacerse colocar un inyectable y se debe reconstituir con su agua, lean el agua, hoy dice bidestilada, ya no dice simplemente destilada, dice agua bidestilada, 2 veces destilada, justamente para evitar la formación de precipitados, porque sabemos que el agua potable tiene gran cantidad de cloruros, tiene carbonatos. Y si no está destilado, bien destilado, quedan trazas de cloruros, quedan trazas de carbonatos. ¿Y qué ocurre cuando se mezcla con el polvo del antibacteriano? No solubiliza bien. A veces hay que golpear para que solubilice bien. Lo mismo cuando se reconstituyen las formas extemporáneas. No solubiliza bien. ¿Por qué? Porque tiene algún cloruro, tiene algún carbonato que está interfiriendo esa operación farmacotécnica. Otro caso son los silicatos solubles en los vidrios de mala calidad. Cuando el envase es de vidrio y es un vidrio de mala calidad, tiene silicatos solubles que precipitan el principio activo de algunas formas farmacéuticas. Entonces, esas son impurezas que producen incompatibilidades farmacotécnicas y también incompatibilidades terapéuticas. ¿Y dónde está el origen de las impurezas? ¿Dónde se originan las impurezas? Las impurezas se originan desde la materia prima. Por eso que el control de calidad debe realizarse no solamente en producto en etapa intermedia, debe realizarse en la materia prima, sobre todo en las sustancias auxiliares, porque muchas veces les decía, como farmacéuticos, restamos importancia a la sustancia auxiliar. La sustancia auxiliar es simplemente para solubilizar, es simplemente el excipiente, es simplemente el colorante, es simplemente el conservante. No. Y damos importancia solamente al principio activo, porque sabemos el principio activo, dependiendo de su calidad y de su cantidad, va a producir el efecto terapéutico. Y le restamos importancia a la sustancia auxiliar. Pero el principal origen de las impurezas es la materia prima, y de la materia prima no solamente principio activo, sino las sustancias
auxiliares que deben ser sometidas a un control de pureza. Deben ser sometidas en el vendedor, en el manufacturero, a procesos de purificación. Entonces, las sustancias auxiliares, hasta el agua potable es sustancia auxiliar, el agua destilada, entonces deben ser sometidos a procesos de purificación y control de calidad de purezas. El proceso mismo de fabricación, hemos dicho, la producción de drogas en escala industrial requiere máquinas, requiere canales de transporte, requiere envases. Entonces, ese proceso de fabricación que utiliza máquinas, equipos de acero inoxidable, de aleaciones de hierro, cobre, o utiliza equipos de bronce, donde tiene soldaduras que son a base de estaño. Entonces, ese proceso de fabricación resulta muchas veces un origen de impurezas que debe ser investigado como metales pesados, sobre todo de plomo y de hierro. La contaminación cruzada. Y ustedes dirán, ¿contaminación cruzada dónde? Cuando se produce un lote de medicamentos y no se ha limpiado adecuadamente los equipos donde se ha producido. No se ha limpiado adecuadamente el ambiente donde se ha realizado la producción de ese lote. Y se empieza la producción de un segundo lote, de otro compuesto. Muchas veces existe contaminación cruzada, donde los residuos de una primera producción pasan a ser impurezas del producto que se está elaborando a continuación. Y esta contaminación cruzada muchas veces da lugar a graves consecuencias. ¿Por qué? Porque estos contaminantes actúan como pirógenos y en los inyectables puede causar desenlaces fatales. Muchas veces se ha dado casos y hasta ahora se da casos de personas que se han hecho colocar una penicilina, que dicen, me han colocado varias veces, nunca he tenido ninguna reacción, pero de repente les colocan y se han muerto hasta en los hospitales, teniendo el auxilio médico. Y muchas veces no ha sido la alergia al beta-lactámico, ha sido la presencia de pirógenos, que pueden ser contaminantes que han llegado de manera cruzada. El medio ambiente. Por eso es que los ambientes donde se realiza la producción, donde se realiza el control de calidad, son ambientes que están en lugares estratégicos de la industria farmacéutica, rodeados de filtros, de manera que no ingresen del aire atmosférico contaminantes, porque del aire atmosférico puede ingresar partículas de tierra, partículas de hollín, pueden ingresar pelos, polen, que no vemos a simple vista, pero que están presentes. Hasta gérmenes ingresan del medio ambiente. Y no todos los medicamentos se esterilizan. Son estériles los productos biológicos, pero los analgésicos, los antiinflamatorios, los antipiréticos no se esterilizan. Y si no han sido producidos en ambientes que garanticen la calidad del ambiente, se constituyen en riesgo no solamente estas sustancias extrañas que son los pirógenos, sino también los microorganismos. Se hace otro origen de impurezas que debe someterse a control de calidad, los envases, sobre todo los envases primarios. Se llaman primarios porque están en contacto directo con el medicamento. Y les hablaba de los vidrios de mala calidad, los vidrios que no son neutros, que van a ceder silicatos alcalinos. ¿Y qué hacen cuando ceden silicatos? Modifican el pH de la formulación, y al modificar el pH de nuestra formulación están generando degradación. Y no solamente los envases de vidrio, también ocurre
con los envases de plástico. Más adelante vamos a ver qué es la absorción y qué es la desorción en los envases, sobre todo de plástico, que permiten el intercambio de gases atmosféricos. También otro origen de impurezas, los procesos degradativos por inestabilidad, ya sea de la materia prima o del producto terminado, del medicamento, que van a producir transformaciones en el principio activo o en las sustancias auxiliares. ¿Y qué tipo de transformaciones? Fracturas estructurales, conformación de nuevos compuestos químicos que se constituyen en impurezas. Entonces, esos son orígenes de las impurezas. ¿Y cómo las clasificamos a las impurezas? Según su frecuencia. ¿Cuán frecuentes son? Si son muy frecuentes, impurezas comunes. ¿Por qué se llaman comunes? Porque están presentes en la mayor parte de la materia prima y que como farmacéuticos debemos conocer y debemos investigar. Por ejemplo, el arsénico, les decía, los cloruros, algunos metales pesados como el hierro y el plomo, los sulfatos, que son comunes. Otro grupo de impurezas son las impurezas específicas, que se llaman así porque están en un determinado producto. Por ejemplo, en los antípodas ópticos, la adrenalina levógira y la adrenalina destrógira. O en la glicerina, los glicerofosfatos. Entonces, eso se investiga como impurezas específicas. Según la técnica de caracterización. ¿Qué es la caracterización? Que nos permite caracterizar, que nos permite llegar a una certeza definitiva. Y tendremos las impurezas determinadas, las que investigamos en una determinada especie química. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, en la aspirina. En la aspirina, el ácido salicílico. En la sulfacetamida, investigamos la sulfanilamida. Son determinadas, están solamente en ese compuesto. No vamos a encontrar ácido salicílico en otro compuesto que no sea la aspirina. O no vamos a encontrar sulfanilamida en otro compuesto que no sea la sulfacetamida. Entonces son determinadas. Y existen otras impurezas que no se las puede caracterizar. ¿Por qué? Porque son indeterminadas, que hay que investigarlas de manera general, como las cenizas, como los residuos solubles. Otro grupo de clasificación son según las consecuencias que producen. Y ahí tenemos las impurezas tóxicas, como el arsénico, el plomo. Tenemos las impurezas que aceleran alteraciones, como los metales que actúan como catalizadores. Las impurezas que producen efectos secundarios, como los pirógenos en los inyectables. Las impurezas que plantean incompatibilidades, ya sea farmacotécnicas o farmacológicas. Por ejemplo, aquellas presentes en el agua. O las impurezas que disminuyen la calidad de las drogas. Por ejemplo, ¿qué impurezas disminuyen la calidad de las drogas? La parafina en el esperma de ballena, utilizado en la cosmética. ¿Qué criterios utilizamos para identificar impurezas? Cuando nosotros como farmacéuticos realicemos la determinación de impurezas, hablaremos de cantidad tolerada. Cantidad tolerada. ¿Y qué es la cantidad tolerada? El límite preciso de sensibilidad de una prueba. Entonces, para identificar impurezas, nosotros utilizaremos la terminología. Vamos a determinar la cantidad tolerada de impurezas. Y para eso recurriremos a criterios
Criterios cualitativos. Cualitativos, como su nombre nos dice, las pruebas de confirmación, donde vamos a aplicar las manchas analíticas sistemáticas. Criterios semicuantitativos, que son los ensayos para límites, que nos va a permitir determinar cloruros, sulfatos, metales pesados, el hierro, el plomo, porque son las impurezas determinadas más comunes, y criterios cuantitativos. Este es el más importante dentro del control de calidad de medicamentos. Criterios cuantitativos que nos permitan cuantificar, que nos permitan determinar la cantidad de impurezas. Y estos criterios cuantitativos deben ser rigurosos. Rigurosos porque estamos frente a materia prima o frente ya a producto terminado de medicamentos y que nos van a permitir sacar al comercio un producto garantizado. Con eso habríamos visto este tema de pureza. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Muy bien, si no habría preguntas, no habría dudas, la próxima semana, antes de empezar la clase, vamos a hacer una retroalimentación como hemos hecho el día de hoy. Sin embargo, jóvenes, yo les pido vayan leyendo para poder interactuar, para poder intercambiar ideas, vayan leyendo. El examen se aproxima, es el 20 de abril. Yo quisiera que vayan ya leyendo un poco. Vamos a hacer la retroalimentación. Si hubiera preguntas, vamos a absolver. Yo quisiera además que participen todos. Esta mañana he llamado a varias personas que no han respondido. Están supuestamente presentes, pero no sé si no están escuchando, si siguen durmiendo, no han respondido varias personas. Si no habría preguntas, no habría dudas, las prácticas esta semana ya las hacemos de manera normal en sus grupos. Y de la misma manera, para los estudiantes que quieran y que sus nombres hayan salido en el Classroom para presentar los cuestionarios, en los grupos prácticos también voy a estar revisando. Si no habría preguntas, no habría dudas, les agradezco mucho por su atención y que tengan un lindo resto de jornada. Gracias, jóvenes. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Arlinda.